Hola, ¿qué tal? Antes que nada, les saludo desde el corazón de América del Sur, desde Paraguay, a esta octava jornada de investigación y educación organizado por la Asociación Vida y Ciencias de Cerrito, Argentina. Eh, Realmente me siento congratulada de poder compartir con ustedes un tema que, muy actual, por cierto, en donde trataré de abordar los desafíos de la transformación hacia nuevos escenarios de la educación virtual. Mi nombre es Marlene Candia Sosa y bien, estaré compartiendo con ustedes algo de lo que a través de la investigación hemos podido concretar, ver un poco la percepción que existe con respecto a este nuevo método o modo de enseñar dentro de la virtualidad, cuáles son esos grandes desafíos que nos esperan también hacia la nueva normalidad, como denominamos en muchos países. Si bien este proceso de aprendizaje que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida tiene componentes, ya sea de los procesos internos que generan en las personas los pensamientos, las inferencias, digo bien, los procesos continuos y constantes de aprendizaje. En este momento tenemos dos nuevos componentes más, o vamos a decir, dos clasificaciones de estos primeros, que son los componentes a nivel físico y los componentes a nivel digital. Esa digitalización que se vio forzada, por sobre todo en América del Sur, ya que no existía un plan de alfabetización digital como tal, sino que ha venido, si bien estábamos vislumbrando que eso podría acontecer en cualquier momento, no se tenía una planificación o, repito, programas de alfabetización digital que se orienten al logro de competencias o habilidades tanto de estudiantes como de docentes en el área de la tecnología educativa. Este paradigma de aprendizaje, que en realidad es consecuencia de las anteriores, en donde vamos desde el conductivismo, el cognitivismo, el constructivismo, hasta llegar al conectivismo. El conectivismo, que no es más que al constructivismo sumarle este entorno virtual. En el conductivismo, para contextualizar un poco a lo mejor a los jóvenes que me están escuchando, porque de repente los profes ya lo manejan, pero en el conductivismo era solamente, nos remitíamos a aprender y a recordar, perdón, ahí se me fue la pantalla, ahí está, a comprender y recordar. Es más bien una cuestión repetitiva, apelábamos mucho a la memoria, en donde era más bien el estudiante era un actor más bien pasivo que solamente recibía información del docente, que era el dueño de toda la verdad, de todo el conjunto de conocimientos. En tanto que en el cognitivismo ya empezamos a crear una serie de evaluaciones, inferenciar, razonar, ¿sí? Que lleva justamente a el constructivismo, que permite que el estudiante realmente construya su propio aprendizaje basado en sus intereses particulares. Se formaba en lo que era bueno, en lo que él quería, a diferencia de la educación más tradicional, que formaba a todos los estudiantes de la misma manera, sin tener en cuenta las capacidades individuales que podían presentar los estudiantes. Este constructivismo, que ubica al docente como un actor que es más bien un guía, pero que con la percepción que se pueda tener de las personas que hemos formado parte de este constructivismo, aseveran de que no se completaba realmente ese ciclo. Es decir, el docente seguía teniendo una participación muy, muy, muy activa en ese proceso,
porque era el que daba los contenidos, las guías de trabajo, hacía un seguimiento incluso, vamos a decir, mm, dando sus opiniones, creando algunas cosas dentro de los trabajos, etcétera. Y también vemos que en el constructivismo ese aprendizaje no solamente cae en la responsabilidad de esa formación, no solamente recae en el docente y en el estudiante, sino que también en la familia. Por lo tanto, hablamos de una responsabilidad de la comunidad educativa en cuanto a la generación del aprendizaje de los estudiantes. También, según la percepción de la mayoría de las personas, dicen de que esta responsabilidad seguía recayendo mucho sobre la institución educativa y sí había cierto apoyo y comunicación más bien económica de los padres que a través de las asociaciones o cooperaciones de escolares trataban de proveer algunas condiciones o algunos recursos que necesitaban sus hijos para este proceso. Pero ese acompañamiento académico, pedagógico, lo recibían más bien en la escuela. No sé si les pasará a ustedes en sus países de origen, pero en el mío, en Paraguay, decíamos, para eso le envío a mi hijo a la escuela o al colegio, para que aprenda. Entonces, realmente seguía formándose en la institución en cuanto a saberes y conocimientos. Con el conectivismo, es decir, con la era digital, fíjense de que acá realmente se pasa el mando al estudiante, en donde hay que desaprender algunas cuestiones en cuanto a lo que podemos llamar disciplina, autogestión, etcétera, para poder construir nuestro propio aprendizaje. El estudiante de hoy tiene que ser disciplinado, tiene que tener un cronograma, un horario bien establecido para estudiar, para realizar las tareas del hogar, para realizar algún deporte, si así lo hace, ¿verdad? Que es muy bueno para la salud, pero debe de tener un nivel de compromiso consigo mismo superior a los escenarios anteriores, porque él sabe de que no todo se lo va a dar el docente. Él tiene que tener la capacidad de investigación, ¿sí? Tiene que tener ese impulso, ese deseo de generar incluso más aprendizaje del que se le es impartido dentro de las instituciones, acompañados por alguien, por un actor que, como les decía, anteriormente estaba más bien dedicado a solventar la educación en algunos aspectos que los gobiernos no podían cubrir, que eran los padres, y hoy día el tutor principal de este sujeto de aprendizaje son los padres, el acompañamiento, más aún en la educación inicial, en la educación primaria, ¿sí? En donde los niños no tienen la autonomía de manejarse con teléfonos celulares o computadoras en horarios que de repente no se encuentran los padres que están trabajando. Entonces, hay un proceso de reinvención, de reorganización en las familias. El estudiante de la educación secundaria, universitaria, etcétera, sí tiene que tener una madurez mucho mayor en cuanto al grado de compromiso, les decía yo, consigo mismo, para poder decir, bueno, este es mi horario de estudio, me levanto, preparo mi mesa de estudio, no lo hago desde la cama, acostado, acostada, sin tomar apuntes y solamente escuchando más o menos entre que contesto mis mensajes que me están, mis notificaciones entrantes. Esa es la diferencia, es el nuevo escenario que vemos que en la era digital, quien ha tomado una responsabilidad con su propia formación ha crecido a pasos agigantados. Y quien no ha tenido la oportunidad de volver a reorganizar o planificar, tal vez por falta de ayuda, tal vez por falta de guía en ese sentido, ¿verdad?
También hay un gran fracaso estudiantil porque un gran sector del estudiantado no ha aprendido a ser autónomo en cuanto a su responsabilidad para con la formación de él mismo. La misión, tanto la visión como los valores dentro de esta educación virtual han sido los mismos, solamente que ha traspasado la frontera en el sentido de que yo puedo asistir a una clase virtual de otro colegio que se encuentra geográficamente muy distante de mi país, etcétera, o dentro de mi propio país, hacer unos intercambios virtuales con estudiantes que en realidad aquí lo hemos hecho también con estudiantes del extranjero, que permiten enriquecer de gran medida o en gran medida la calidad, el enfoque, la mirada, la percepción que se tiene en cuanto al contexto educativo, cultural que se vive en ese momento. Entonces, me vuelvo un estudiante del planeta, es decir, puedo traspasar esa frontera con, obviamente, con una serie de gestiones que me permitan acceder a esas experiencias que son verdaderamente enriquecedoras. La formación en valores debe de ser un punto a considerar, ya que el primer punto o el primer elemento que vemos que se ve un poco afectado es la ética. Cuando copio y pego un trabajo de internet sin hacer ninguna referencia, hay veces que ni siquiera cambiando la estructura, entonces es muy evidente, ¿sí? Que no es un trabajo genuino, o esperando a que los compañeros terminen sus tareas para que yo pueda entregar mi tarea. Entonces, la ética en estos tiempos de pandemia y cuando la virtualidad permite el aislamiento de las personas, es decir, no estoy en un ambiente controlado, aunque también en la presencialidad existe el plagio, existe, como decimos, copiar del compañero. Solamente que en la virtualidad vamos a decir, ese espacio, si estoy solo, estoy sola, entonces lo puedo hacer sin que nadie me esté observando o sin que yo tenga que estar camuflayándome para poder hacer eso. Entonces, eh, deben de ser reforzados sin ninguna duda, ya que esta industria que se denomina 4.0 ha cambiado la manera de pensar de las personas. Eh, Tenemos que formar a gente que, además de ser competente en el área, tenga gran capacidad, uno, y aunque no lo crean, para relacionarse con las personas dentro de un ambiente virtual, porque seguimos siendo una sociedad que en este momento se está moviendo a través de la virtualidad. Pero en el lugar de trabajo, en el campo laboral y para lo cual estamos siendo formados, tenemos que relacionarnos con personas. Tanto los negocios, las personas y las ideas están revolucionando este mercado, esta nueva sociedad de la industrialización. Cada vez tenemos sistemas más expertos, sistemas integrados que permiten cuadrangulaciones de informaciones, es decir, la información es masiva. La correcta utilización de la información pasa justamente por la formación en valores, y que realmente debe de ser atendido, vuelvo a subrayar. La ciberseguridad es un punto que que se ha visto vulnerable en los primeros tiempos de la pandemia, en donde después de aproximadamente 6 meses de cuarentena en el planeta, se han reforzado los sistemas de ciberseguridad, ya que el ataque masivo de virus, y por sobre todo aquellos virus que son dotados de inteligencia artificial, han sido una constante, ¿sí?, en el mundo. ¿Cómo se combate un virus que tiene inteligencia artificial? Con inteligencia artificial, es decir, desarrollando antivirus con la misma capacidad para poder pelear en las mismas condiciones. Vimos también que existe lo que es el almacenamiento en la nube.
La cantidad de información a diario que enviamos a la nube realmente crece de manera exponencial. Todos los datos nuestros están concentrados en grandes bases de datos. Entonces nos enteramos de muchas cosas al momento. Eso implica también tener mayor cuidado. Igual estamos expuestos, pero tener mayores cuidados, ser un poco más precavidos, ¿sí?, al momento de otorgar información. Hemos visto cómo han crecido los sistemas autónomos, que bien han venido a reducir la carga laboral en muchos aspectos del hombre y la mujer, que necesitan de un aliado confiable, ¿sí?, que realice las tareas rutinarias en menos tiempo, que no le genere estrés y que le permita al ser humano desenvolverse en otras áreas que solamente el ser humano de por sí lo puede realizar. Sistemas de simulaciones han servido muchísimo para dar un espacio a generar ambientes controlados sin interrumpir los procesos pedagógicos, y no solamente pedagógicos, sino que de servicios en general, sistemas de salud, de seguridad vial, etcétera. Los sistemas de salud, por ejemplo, realmente han cambiado de manera drástica. Hoy hablamos de educación, pero si vamos a un segundo punto, es muy importante analizar cómo ha cambiado el sistema de salud con esta revolución de la tecnología. El Internet de las cosas, que también está a disposición del ser humano para poder simplificar sus tareas, ¿sí? Sí, algo importante, la tecnología, la ciencia, la tecnología, la innovación deben estar al servicio del ser humano y no al revés. De lo contrario, se genera un círculo que lo que produce en realidad es mayor carga de estrés y complicaciones en cuanto a la salud. Cuando hablamos de los escenarios actuales, tanto en el nivel inicial como el primer y segundo ciclos, hablo de Paraguay, estamos hablando del jardín de infantes, de los primeros años de la educación media y técnica, que serían los adolescentes entre 14 y 17, 18 años, el nivel superior cuando hablamos de universidades, de grado cuando tengo un título y posgrado cuando ya fui graduado de una carrera y quiero realizar algún tipo de especialización. Todos ellos tienen grandes particularidades. Como les decía, los niños del nivel inicial y primero y segundo ciclos están dependiendo mucho hoy día de lo que es la familia, del apoyo que pueda recibir de mamá y papá para la realización de sus tareas. Por eso también es común escuchar algunas quejas de padres de familias en donde dicen: hoy pasamos a ser nosotros los profesores de nuestros niños, ¿verdad? En realidad, mamá y papá, hace tiempo que la educación es una responsabilidad compartida de docentes, padres y estudiantes. Si bien en mi país, por ejemplo, en zonas rurales, la alfabetización de adultos es todavía una materia pendiente, entonces esas familias pretenden de que sus hijos puedan ir al colegio, ya que ellos no pueden instruirle a sus hijos. Entonces ahí hay una problemática mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ¿quién era la persona responsable de esto que mamá y papá no podían? El maestro, la maestra. Al estar distante esta maestra o este maestro, ¿verdad?, el niño quedaba en una disyuntiva de que la maestra me pide esto, pero mamá y papá no me pueden ayudar porque no lo saben, no lo entienden, ¿sí? Entonces, hay distintas realidades a nivel general. Sin embargo, hay en ciudades, vamos a decir, céntricas, eso es totalmente distinto, en donde mamá y papá sí tienen una carrera, sí son profesionales, pero al mismo tiempo la disponibilidad de tiempo de ellos o de permanencia en sus casas, a menos de que hayan hecho teletrabajo en todo este tiempo, también implica que ellos salgan a trabajar. Entonces los niños deben esperar a que sus padres regresen a las casas para poder realizar las tareas. ¿Qué provoca eso? Que el maestro o la maestra
tenga que extender su horario laboral. Y cuando hacía un turno de 7 de la mañana a 11:30 o 12 del mediodía, tiene que hacer el horario de 7 de la tarde a 10 de la noche, por ejemplo, para poder atender a sus niños con sus padres. Entonces, hay un cambio, sin duda alguna. A partir de lo que es nivel de educación media y técnica, nivel superior, el, el estudiante, el sujeto de estudio, ¿verdad? O el aprendiz, debe de tener otro tipo de responsabilidad, porque ya puede ser más autónomo, ya puede organizar su tiempo y tiene un compromiso con él o con ella misma. Sin duda alguna, este cambio, esta reingeniería requiere de dos elementos o componentes sumamente importantes que no pueden ir divorciados, no pueden ir de a uno, que son los equipamientos y la capacitación. Estos equipamientos, traducidos en términos de infraestructura institucional, una institución que no tenga infraestructura en cuanto a equipamientos difícilmente pueda brindar un servicio de educación virtual conforme a los niveles o criterios de calidad educativa. Lo mismo pasa con el recurso estudiantil. Si el estudiante no tiene computadora, si el estudiante no tiene un teléfono que le permita acceder a las clases virtuales, también va a ser un fracaso, que mi colegio esté dando clases, pero yo no tengo el recurso necesario para poder acceder desde mi casa. Y el acceso a Internet. El acceso a Internet que es pobre en América Latina, es de baja velocidad, es cara, ¿sí? Entonces es un conjunto que hay que superar mediante ¿qué? Mediante políticas educativas, políticas públicas educativas que permitan el acceso, ya que la educación en la mayoría de los países es gratuita, entonces el acceso a Internet también debería de verse como algo primordial para la educación virtual. Esta educación virtual que no va a desaparecer en tiempo y más bien va a ir especializándose. Esto es el inicio de una era nueva dentro de la educación, ya que Europa y otros países desarrollados han optado por la virtualidad como medio de formación y capacitación con altos niveles en cuanto a calidad educativa hace mucho tiempo y ahora a los países en desarrollo ha llegado, pero de una manera más obligatoria, ya que se ha forzado la implementación de ella. La capacitación tanto de los recursos humanos, del talento humano, ya sean directivos, administrativos, docentes, estudiantes, padres y tutores, es fundamental. Si tenemos el equipamiento, tenemos la infraestructura, tenemos el acceso, pero no tenemos la capacitación de ese talento humano que lleva, que ejecuta, que pone en marcha el proceso, tampoco va a ser productivo, tampoco se va a poder realizar el proceso de enseñanza virtual. Y fíjense que va desde los directivos. El director tiene que estar completamente inmiscuido en el proceso de la educación virtual, al igual que los administrativos. El docente como guía de ese proceso, los estudiantes y ahí también están los padres y tutores. Ofrecer charlas, talleres de capacitación a nivel ya sea virtual o presencial con las medidas de bioseguridad es una tarea a realizar para poder tener buenos resultados. En este escenario en donde se nos ha otorgado tantos recursos, tantas herramientas tecnológicas, incluso hasta parece que nos marea un poco, existen plataformas educativas como ser Moodle, Edmodo, Claroline y otros, que realmente gerencian el proceso educativo desde la inscripción o matriculación del estudiante, la asistencia de los estudiantes, se evalúa no solamente a través de esas plataformas el producto final, sino que también el proceso
es totalmente auditable, es decir, yo con un clic puedo tener un informe de todo lo que hizo el estudiante en la plataforma, ¿sí? Entonces, son plataformas educativas, ¿sí? También conocidas como herramientas LMS, ¿sí? Y el resto, como ser, aquí por ejemplo tenemos YouTube, tenemos el Twitter, tenemos Yahoo, que sería correo electrónico, etcétera, y otros complementos del Facebook, bueno, en realidad hay muchísimos, WhatsApp, etcétera. Son aplicativos que nos permiten realizar acciones específicas. Es decir, yo me quiero comunicar con mis estudiantes de una manera totalmente en línea, entonces puedo utilizar un grupo del WhatsApp para informaciones. Las clases, por ejemplo, las doy a través de mi plataforma Moodle y para tener una videoconferencia puedo utilizar ya sea un aplicativo que está embebido dentro de Moodle, como ser Jitsi, BigBlueButton, Zoom, ¿sí? U otros externos, como ser el Google Meet, ¿sí? El Webex, el GoToMeeting, cualquiera de ellos. Entonces, fíjense que es una gama de aplicaciones que, junto con la plataforma educativa, junto con la plataforma de educación virtual, me permiten a mí desarrollar mi práctica pedagógica. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo del recurso que tenemos, de la infraestructura, porque algunos pesan más, otros menos en cuanto a la capacidad de procesamiento, la cantidad de recursos que consuma el aplicativo, también va a utilizar más megas, va a necesitar mayor cobertura de internet o intensidad del servicio. Entonces son cuestiones que hay que considerar al momento de implementar cualquier sistema de e-learning. Sí o sí, vemos un antes y un después de esta pandemia que nos ha permitido crecer en algunos aspectos y también muestra nuestras debilidades como sociedad en otros. También tenemos que ser conscientes de que este proceso de cambio de paradigma o de evolución de paradigma implica un esfuerzo, ya sea, el esfuerzo institucional traducido en docentes, estudiantes, administrativos, directivos, familia, ¿sí? La comunidad educativa, ¿sí? Traducida en esta palabra institucional, ya que este paradigma o esta evolución del paradigma en donde tenemos que aprender, la evolución de aprender de nuevas maneras y de enseñar en nuevas maneras, que ya las teníamos preconcebidas en la modalidad presencial. Requiere un esfuerzo constante, ¿sí? Requiere de tomas de decisiones con base a evaluaciones también continuas que se hagan durante el periodo y no al final de ellas, para poder reorientar algunas prácticas que vemos que no funcionan. Muchas veces decimos, bueno, pero en Europa este modelo educativo con esta plataforma funcionó perfectamente y lo traemos a Paraguay. Y no tenemos en cuenta el contexto. Entonces, primero tenemos que hacer un análisis, un preanálisis, identificando la situación institucional comunitaria, ¿sí? Para poder optar por las mejores alternativas para ese contexto. Puede ser muy fabuloso en otro, ¿sí? En donde la disponibilidad de los recursos sea mayor, por ejemplo, pero existen lugares, ¿sí? Contextos que implican tomar otras decisiones, no porque digamos esta tecnología no funciona para este contexto, ¿sí? Es lo más importante. En consecuencia, podemos ver que esta pandemia deja un poco al desnudo las carencias de la formación docente en términos de tecnologías, una materia que debe de estar en el currículo desde formación docente. También la carencia estudiantil respecto a la tecnología y la conectividad. En Paraguay existen muchos estudiantes que han tenido que desertar, que abandonar
sus colegiaturas debido a que no cuentan con recursos tecnológicos y por ende de conectividad para seguir sus estudios. Un aspecto positivo que nos brinda la posibilidad de la alfabetización digital, eso depende mucho de las decisiones gubernamentales, de las políticas públicas en el área educativa, que permitan justamente llevar adelante programas de alfabetización digital. Vamos para adelante en el sentido de que la tendencia es de que esto continúe de menor o mayor grado, o en menor o en mayor grado, pero va a existir un paralelismo, va a existir un sistema híbrido en donde las clases presenciales serán de una manera, las virtuales de otra, para ir aprendiendo nuevas habilidades luego de esta pandemia, que en Paraguay ni siquiera el 30% de la población ha sido vacunada aún con la segunda dosis, entonces todavía existe un alto riesgo de contagio comunitario. No obstante, hemos vuelto a aulas con modalidades semipresencial, utilizando también el método de las burbujas, es decir, reducir la cantidad de estudiantes que acceden a las salas de clase de manera a garantizar por lo menos un espacio prudencial entre estudiantes y los docentes también. Bien, analizando más o menos esa es la perspectiva de esta transformación que se dio de manera forzada, pero que siempre todo cambio es esperanzador, ¿sí? Sacar lo bueno de cada momento, aunque parezca y aunque sea difícil, ¿sí? Porque hemos perdido tanto estudiantes, familiares, docentes, quien más, quien menos lo ha hecho. Entonces existe un proceso también de largo de duelo por el impacto que ha tenido esta enfermedad entre nosotros. La educación no se ha detenido, ha avanzado pese a las falencias que puedan tener los sistemas o las carencias que puedan tener los sistemas, pero hay la voluntad, ¿sí?, del ser humano de ir y de comprometerse con aquello que ama hacer, que en este caso es enseñar, aprender. Los padres hacia sus hijos quieren que sigan aprendiendo. Los hijos quieren seguir aprendiendo para que en el futuro puedan llegar a ser profesionales y valerse de sí mismos. Y los docentes, con la vocación de enseñar, han permitido realmente reinventar escenarios y adoptar las medidas o los recursos que se tenían a disposición. Espero que esta reflexión haya servido un poquito para ver un panorama a nivel general de América Latina, ya que en este caso me centré mucho en Paraguay, y mucho poco se habla, hay veces que sí, hay veces que no, pero aportando a esta jornada entonces de investigación y educación desde Paraguay. Hasta la próxima.